Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor, apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando feeds. Gracias. Cuando los dioses mueren. 1-4. Sheer suspiró mientras se sentaba en una silla bastante grande y cómoda hecha de cuero negro. El pasillo al que fueron conducidos era bastante espacioso y probablemente ocupaba aproximadamente una cuarta parte del primer piso solo para sí mismo. Podía sentir la energía mágica en el aire, nada violento o agresivo, pero al mismo tiempo, hacía que el cabello en la parte posterior de su cuello se pusiera de pie directamente del estado bastante rancio de la misma. No era un campo acotado, no de una manera a la que estuviera acostumbrado o pudiera percibir que incluso con Burning Black Grimoire dándole un impulso sustancial, simplemente carecía de la comprensión básica de Magecraft of this World para decir lo que realmente hacía la barrera. Máximo lo que logró reconstruir que era similar a una cáscara de huevo que rodeaba la habitación y evitaba que cualquier influencia extranjera entrara en ella a través de una pared bastante sólida de energía mágica. Rin probablemente está teniendo el mismo problema. Reflexionó y miró a su compañero, que estaba sentado en una silla similar y parecía bastante indiferente sobre todo el asunto. No estaba seguro de cuán genuina era su falta de preocupación. Rin podía poner una cara de póker increíblemente hábil cada vez que surgiera la necesidad, y esta situación ciertamente calificaba. Una vez más miró a su alrededor, las paredes eran blancas y en su mayoría llenas de mapas y dos pantallas de televisión bastante grandes instaladas directamente en ellas en su lado izquierdo. El techo estaba lleno de dos líneas de lámparas que estaban hechas para emitir un brillo bastante suave que iluminaba la habitación pero no molestaba a nadie que trabajara dentro. El mueble principal era un enorme escritorio de roble que se colocó al otro lado de la habitación justo enfrente de la entrada y detrás del cual su anfitrión actual estaba sentado ahora. Sus sillas estaban justo enfrente del escritorio y Sheer podía decir que fueron sacadas específicamente para ellos mientras espiaba alrededor de una docena de simples plegables apiladas en la esquina. La pared de la derecha estaba completamente cubierta con armarios metálicos de aspecto pesado que tenían una sensación bastante fuerte de magia emancipándose de ellos. Podía decir que cualquier blindaje que estuviera presente no era nada para estornudar y estaba hecho específicamente para proteger lo que estuviera dentro de quien intentara entrar en él. Turio estaba sentado detrás de la mesa con pequeñas gotas de sudor corriendo por su frente, ya se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa a su lado y parecía bastante nervioso bajo la presencia de Sheer y Rin. No estaba seguro de qué era exactamente tan inquietante, no mostraban intenciones hostiles hasta ahora y, a menos que esto fuera una trampa y este hombre fuera el peor actor de la historia, no tenía ninguna razón para sentirse tan nervioso. Spirit of the Pathkeeper estaba en su mayoría en silencio, el campo de su influencia no encontró resistencia ya que se extendió por el piso alrededor de los dos reyes magos y estaba listo para transportarlos instantáneamente lejos de aquí. Solo para asegurarse de que podía dejar a Sheer, mentalmente se acercó a uno de los faros y respondió sin ningún problema, no podía sentir nada ni remotamente tratando de influir en sus capacidades. Una vez más, lamento tanto inconveniente con una reunión tan informal. El hombre mayor se disculpó con una sonrisa nerviosa. Nos sorprendieron sin darnos cuenta de su llegada. No hay daño hecho. Rin dijo con una pequeña sonrisa. También nos sorprendió bastante cuando su empleado se puso en contacto con nosotros. Creo que deberíamos avanzar en este punto como nothing malo salió de eso. Estoy de acuerdo. Sheer asintió. Pasaron la mayor parte de la noche practicando las líneas que iban a decir. Fue realmente difícil crear una historia de fondo adecuada con tanta información que falta en su visión del mundo en este momento. ¿Cuánto eres consciente de nuestra situación actual? Lorenzo presentó el informe de que fuiste educado por un mago hermético, principalmente en la magia que era nativa de la familia a la que pertenecía. Turrio extendió la mano y abrió el cajón superior a su derecha, al menos por el sonido de la misma, y sacó una carpeta bastante delgada que puso sobre la mesa. Lo siento, Emilia-sama, pero solo tenemos lo que le has dado en tu reunión y nada más en este momento.
Nos arriesgamos a no realizar más consultas, ya que no sabíamos cómo reaccionaría ante ellas. Realmente apreciaríamos si no hubiera mucho problema si nuestra reunión fuera documentada. Eso no será un problema. Shirley aseguró. Ya sospechaban tal cosa, por lo que no les molestó a ninguno de los dos. Nuestro primer orden del día sería la información básica sobre el estado actual de las cosas en el mundo en su conjunto, y más específicamente los otros campeones y la información que tienes sobre los dioses herejes. En su mayoría fuimos educados en el lado más histórico de su existencia, la falta de experiencia real y los hechos actualizados que joden nuestra integración en la sociedad mágica del mundo. Agregó Rin. No tener la comprensión moderna de la cultura local nos obstaculizará inmensamente, y con la amenaza de que los dioses herejes ahora persigan a Emilia-kun debido a su condición de asesino de dioses, puedes imaginar cómo no nos gusta mucho quedarnos en la oscuridad. Ah, lo entiendo. Turyo asintió. Entonces, ¿qué puedo hacer exactamente para aliviar sus preocupaciones actuales? Admito que los libros que tenemos en posesión pueden cubrir en su mayoría todo lo que hay que saber, pero algunas cosas sobre los dioses herejes no se pueden saber realmente hasta un encuentro de tales. Con mucho gusto le proporcionaremos la información requerida, pero puede llevar tiempo recopilar la cantidad necesaria y, teniendo en cuenta el tamaño del grupo requerido, necesito más detalles sobre su necesidad actual en la literatura. Comenzaremos con el último tomo en Campione, es solo un poco que puedes descubrir por tu cuenta, sin que se te presenten al menos algunas pautas. La niña de ojos azules respondió. ¿Hay algún libro real sobre ellos que se haya publicado en la última década? Ninguno de los que yo tenga conocimiento. El jefe de la rama griega de Panormos sacudió su cabeza calva. Hay algunos textos más antiguos que estoy seguro de que les interesarán, podremos proporcionarlos mañana al menos con la forma en que se almacenan actualmente en nuestra sede principal en Sicilia. No serán los originales, están en posesión de Uitenhagmot en este momento, pero estoy seguro de si la solicitud vendrá directamente de Emilia-sama. Eso no es realmente importante. Ella lo despidió. Mientras los textos sean los mismos, literalmente no hay diferencia para nosotros en tener las copias en lugar de los originales en este momento. Estamos más interesados en el conocimiento que pueden proporcionar en lugar de su relativa cercanía a la fuente. En última instancia, no servirá para ningún propósito y solo tomará más tiempo adquirirlos. Shir notó al hombre Relias y en un pequeño suspiro de alivio, lo escondió bien, pero el pelirrojo Magus pudo notarlo de todos modos, mientras buscaba cualquier signo revelador real. Para empezar, cualesquiera que sean las relaciones que Panormos compartió con Uitenhagmot, obviamente no fueron las mejores. La alegría de no tener la necesidad de contactarlos sirvió como un regalo muerto aquí. ¿Qué puedes decirnos sobre la situación actual con los dioses herejes en el mundo?, preguntó con un tono más serio. Las leyendas y los mitos son todos buenos, hasta que se necesitan para ser aplicados en la práctica. No tuvimos el lujo de estudiar uno en las proximidades, y solo ahora tuvimos un encuentro cercano a nuestra llegada a Haití. Esta es una pregunta más cargada. Turyo frunció el ceño mientras se recostaba en su silla. Literalmente escapan de sus leyendas para traer conflictos y desastres al reino mortal. Cada uno de ellos tiene el poder de limpiar las ciudades en un abrir y cerrar de ojos si así lo desean. El dios del sol puede ser anunciado a su llegada por el préstamo, convirtiéndose en cenizas de las llamas infernales. Una batalla despiadada puede desencadenar repentinamente antes de la llegada del dios de la guerra. Islas enteras podrían ser inundadas y devastadas por tsunamis como un dios del mar descenderá sobre ellas. Los dioses herejes estuvieron presentes desde la antigüedad, pero solo los que tienen el poder mágico pueden percibirlos plenamente, mientras que otros los tratan como desastres naturales. Eso es, concerniente. Shir hizo una mueca interior mientras escuchaba la explicación bastante vaga del hombre. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en la cabeza de Rin, mientras ella se sentaba allí con una expresión engañosamente tranquila. Sabía cómo funcionaba su mente, al menos esperaba saber cómo el brillo en sus ojos hacía obvio que ella ya había sacado todas las conclusiones que necesitaba.
podía adivinar cuáles eran estas conclusiones, pero al mismo tiempo, honestamente esperaba estar equivocado. Así que lo único que tienes en contra de estos dioses herejes en su conjunto son 8 campeones que están posicionados en todo el mundo en orden aleatorio. Concluyó. Es una posición bastante difícil de estar, estoy seguro de que ya has poseído medios para limitar el daño causado si no hay campeón a mano para defender a la deidad. En su mayoría, la evacuación de la población en general, tratando de razonar con ellos nos dio algunos resultados mixtos a lo largo de los años, rara vez termina con un éxito. Turrio se encogió de hombros impotente. Ningún mago sería capaz de siquiera arañar a un dios hereje, por lo tanto, cualquier intento de confrontación no resultaría en nada más que enojar a una deidad y tener que limpiar a uno de los nuestros de las calles o recoger lo que queda en una caja de cerillas. La situación estaba pasando de mal a sombría. Medusa los iluminó sobre las posibilidades de qué esperar cuando se trataba de deidades reales, o al menos les contó sobre sus propios encuentros bastante selectivos con ellos cuando todavía estaba viva. El único consejo real de ella fue correr, y hacerlo en la medida de lo posible y ni siquiera arriesgarse a darse la vuelta. La era de los dioses se ganó ese nombre en su totalidad, ya que literalmente no había nada de una posición más alta que las poderosas deidades que gobernaban a la humanidad con sus caprichos. Matar a uno, una noción absurda que Shir podría estar de acuerdo, no debería ser posible para un mago moderno de ninguna manera o forma bajo ninguna circunstancia, incluso con él engañando a su manera alrededor de algún límite. Con su Reality Marble seguía siendo un objetivo inalcanzable. Y, aparentemente, lo había hecho mientras simultáneamente usurpaba partes de dicha divinidad de Dios para sí mismo. Hubo historias sobre héroes que lograban tales hazañas, si no mataban, al menos lograban detener a un dios durante algún periodo de tiempo a través de la suerte, la habilidad o la mente astuta, pero nunca se dijo que un asesinato directo fuera posible. Si bien, estrictamente hablando, Shir solo logró desterrar a la deidad a su leyenda y la victoria fue temporal en el mejor de los casos, todavía era algo que valdría la pena escribir en los libros de historia de su mundo. Aquí, fue tratado como una tarea increíblemente peligrosa y casi inútil, pero el hecho de que fuera posible aún hizo que su piel se arrastrara por la pura idea. La reunión duró 2 horas más, en su mayoría fue un diálogo entre Rin y Turrio, mientras que Shir se aseguró de escuchar atentamente e inyectar sus comentarios en un momento apropiado. Pero incluso con tal tema en discusión, todavía se sentía un poco separado de todo el asunto, principalmente porque no podía dejar de sentir las 2 estrellas brillantes del poder puro que ahora bañaban su alma en su calor. En ella Shir no pudo evitar maravillarse con las 2 piezas de un dios, que ahora eran partes de su ser y de él para manejar como mejor le parezca. Igual, 0, 0, igual. Esto es desconcertante, admitió Ryder mientras estaban sentados en su apartamento. Esta vez la última sirvienta de la Quinta Guerra decidió acostarse en la cama mientras miraba al techo con las manos detrás de la espalda. ¿Y con qué frecuencia aparecen estos dioses herejes? Justo después de que terminó la reunión y Rin tomó prestados varios libros que Turrio tenía a mano, partieron de la sede a pie, pero solo hasta que estuvieron lejos de cualquier fuente de energía mágica antes de que Shir usara espíritu del guardián del camino para teletransportarlos instantáneamente a su edificio de apartamentos. Era bueno que su noble fantasma dependiera más de la parte conceptual del mundo que de la física, ya que habría sido bastante incómodo buscar una encrucijada más cercana para aparecer sin el riesgo de ser visto. Imposible de decir, dijo Rin desde la silla donde se sentó con la nariz en uno de los libros que se les proporcionaron. No tienen horario ni puntos de referencia reales, y ciertamente no tienen forma de predecir su llegada, que no sea cuidar todas las cosas que no encajarían en la definición bastante vaga de normal en un mundo iluminado por la luna. Pasó página. Lo que estoy leyendo en este momento es un balbuceo filosófico general sobre ellos, e incluso sin ningún ejemplo real, debido a la falta de investigación que se está haciendo, el autor tiene algunos puntos muy sólidos. Mañana tendremos algunas de las versiones más recientes de los textos dedicados a ellos, pero incluso con este puedo decir que el Magecraft aquí es radicalmente diferente de lo que estamos acostumbrados en casa. ¿Cuál es el daño?
Ella yacía en el sofá y de lado, mientras su cabeza descansaba en el regazo de Shir. No era como si tuviera ningún problema con esto, así que no se molestó en pedirle que se moviera. No estoy seguro de cuáles serán los resultados de algunos de los misterios más complejos, si las leyes fundamentales se cambiaran por ellos. Sorprendentemente mínimo, respondió el heredero de Tzaka. Gaia no está allí para oponerse a que el Magecraft se imponga sobre el mundo, ya que probablemente esté corriendo a otro lugar y causando estragos o lamiendo sus heridas en su leyenda. Nos será mucho más fácil simplemente realizar los misterios por nuestra cuenta, incluso si algunos contratiempos pueden ocurrir en una fecha posterior, debido a la falta de algunos de los componentes más complejos. Hizo una mueca un poco. Este mundo es rico en maná. No estoy exactamente seguro de cómo y por qué el desarrollo de Magecraft fue así aquí, y ciertamente no voy a tratar de averiguarlo, pero todavía no estoy seguro de cómo una concentración tan alta afectará la tierra y los materiales que intentaremos aquí. ¿Te gusta tu Jewelcraft? Shir preguntó. No. Ella negó con la cabeza. A menos que las joyas de este mundo sean fundamentalmente diferentes, entonces no habrá ningún problema con que las use para mi propio Magecraft. Es una pena que no tengamos ninguna forma de verificarlo. Frunció el ceño. Estoy bastante seguro de que hay algunas joyerías aquí, pero simplemente no poseemos los recursos para comprar suficientes gemas para que experimentes. Y el pequeño robo tiene el riesgo de arruinar nuestras inestables relaciones con la asociación de magos local. Suspiró. Necesitamos mantener una imagen para asegurarnos de que nuestra posición sea fuerte y robar algo así lo arruinaría bastante mal. ¿Qué pasa si les solicitamos nuestra ayuda? Iria preguntó mientras fruncía el ceño pensativamente. Obviamente esperan que Only-chan luche contra estos dioses herejes para protegerlos a ellos y a la población en general, así que ¿por qué pedirles un pago? No. Rin negó con la cabeza. No estoy seguro de lo que implicarán exactamente estas batallas, pero nadie puede ser lo suficientemente estúpido como para apostar por un caballo que nunca corrió al menos algo cerca del tiempo del premio. Obviamente pedirán pruebas, y sin un dios hereje llamando a nuestra puerta, no habrá ninguna posibilidad de que Emilia-kun demuestre su credibilidad como campeone. Dijo la última palabra con claro desdén. Obviamente es visto aquí como una especie de mezcla de un verdadero mago y un ancestro apóstol muerto, a quien debes hacer mantequilla o correr en la dirección opuesta lo más rápido que puedas si la reacción será hostil. No nos arriesgamos a que nos jodan solo por el bien de una recompensa mínima, nuestro plan debe incluir las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Deberíamos, Sakura dudó por un momento mientras hablaba por primera vez desde que comenzó la conversación. ¿Dejar que Senpai busque a un dios hereje? No. Dijo Shir. Comenzar un conflicto como ese solo por el bien de un objetivo bastante vago. El daño colateral por sí solo sería un gran obstáculo para todas y cada una de las esperanzas que tendremos de una buena primera impresión. Salir como buscadores de conflicto también será realmente malo. Me niego a poner en riesgo a inocentes por el simple hecho de presumir literalmente. La chica de pelo plomizo asintió desde su lugar a su derecha. Él usó su brazo derecho para darle un abrazo de un brazo mientras ella se apoyaba contra él. Su idea puede haber sido un poco mala en su forma inicial, pero Shir pudo ver que había más que un simple intento de comenzar una pelea por el bien de una pelea. ¿Podemos realmente detectarlos? Tal vez algún tipo de detector que podamos usar para hacer algo similar a un sistema de alerta temprana. Miró a Rin con una ceja levantada. ¿Se puede hacer? No. Miró por encima de la parte superior de su libro. No tenemos los recursos ni el poder para hacer algo así en este momento. Entre yo, tú, Iria y Sakura podemos ser capaces de llevarlo a cabo con el requisito de energía mágica para algo tan grande y complejo, pero sin los recursos necesarios y una muestra de lo que exactamente estaremos buscando, será como pinchar a ciegas y esperando lo mejor. ¿No deberíamos simplemente buscar algo con divinidad? Shir parpadeó. Siguen siendo dioses y, por lo tanto, lo tendrán de sobra. ¿Y qué hay de ti? Levantó una ceja. River. ¿O qué artefactos divinos que Panormos almacena aquí? Tendremos tantas lecturas equivocadas que, al final, no tendrá sentido. Punto. La pelirroja estuvo de acuerdo.
Esto no nos está llevando a ninguna parte, no podemos tomar una decisión real sin presenciar realmente a estos dioses herejes en acción. Rin gimió y se frotó la frente con la mano libre. Tendremos que esperar a que lleguen los libros y luego tendremos una idea lo suficientemente decente de qué esperar. Lo que se dijo a continuación pasó desapercibido para Shir cuando toda su atención cambió a sus sentidos, la lluvia que comenzó poco después de su llegada a casa de repente. Se volvió mucho más intenso y su nariz fue asaltada con olor a agua salada. Su cabeza nadó mientras el abrumador olor de la energía mágica tomaba toda su atención de lo que estaba sucediendo a su alrededor, una ola de poder crudo que casi lo hizo ahogarse en el aire. ¿Qué fue eso? Shir se obligó a concentrarse de nuevo, todo su cuerpo estaba rígido cuando su visión volvió a enfocarse y pudo respirar de nuevo. Había algo realmente mal, y lo que fuera que sucediera no era bueno de ninguna manera o forma hasta donde él podía decir. Su sentido mágico le gritaba que había algo poderoso presente y, al mismo tiempo, podía decir que venía de la tormenta literal que de repente salió de la pequeña lluvia que cubrió Heraklion. Only-chan miró hacia abajo y los ojos carmesí de Iria, que lo miraba con preocupación desde su posición en su regazo. ¿Algo mal? Miró a su alrededor y notó que la gente que lo rodeaba también lo miraba con preocupación. Rin guardó su libro y Medusa estaba de pie ahora con su atuendo de batalla convocado y su postura rígida. Sí, dijo mientras giraba la cabeza hacia él. ¿Tú también lo sentiste? Él asintió. ¿Sintió qué? Rin preguntó. Ella también se puso de pie. Por favor, ilumine a los que no tienen las capacidades de detección de los siervos. La energía mágica, con una fuerte divinidad en ella, simplemente convirtió la lluvia afuera en una tormenta. Él respondió. Huele a agua salada, y también me recuerda al mar y un poco menos a un caballo. Era difícil describir adecuadamente lo que su nariz le decía a veces, la interpretación no siempre era tan precisa como tenía que ser para que las palabras se adjuntaran correctamente a ella tan rápido. Lo que estaba sucediendo ahora era una excepción, el olor era tan fuerte y denso que literalmente podía describir todo al respecto, sin perder ni un poco del significado detrás de los matices. No soy consciente de lo que sucede exactamente, pero la presencia que está saliendo de la lluvia es algo familiar. River parecía bastante tensa, Shir puede decir que había un toque de pánico en su voz. Es difícil decir, la divinidad aquí es diferente y no puedo identificar qué fuente estoy sintiendo en este momento. Esto es muy malo. Rin frunció el ceño mientras caminaba hacia la ventana y miraba hacia afuera. Si River lo está reconociendo, entonces es algo salido del folclore griego. Los nombres que se ajustan a ellos no son alentador. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Iria. Igual, 0, 0, igual. Shir apareció en la sede de los Panormos cerrado con jeans azules, camisa blanca, zapatillas y un chaleco negro que lograron rescatar de la ropa que encontraron. Las chicas se estaban preparando para lo peor, fortificando el perímetro del apartamento y asegurándose de que nada escapara a su atención en esta grave situación. En su sugerencia de que evacuaran, se encontró con una negativa bastante violenta que llegó a amenazarlo con un gangue por su estúpida idea de lanzarse solo al peligro. Parecería que estaban juntos en esto hasta el final, sin importar lo que él quisiera y lo que dijera. Hasta el final. Resopló mientras corría hacia la entrada, el hombre que estaba estacionado frente a la puerta, echó un vistazo y casi saltó a un lado con una expresión de sorpresa. Shir lo ignoró y abrió la puerta con suficiente fuerza como para que la manija del otro lado lograra penetrar la pared, él también la ignoró y simplemente disparó hacia la oficina de Turio. No fue tan difícil encontrarlo por segunda vez, se aseguró de recordar el diseño de la parte del edificio por la que fueron conducidos durante su visita anterior hace varias horas. Ya era de noche, pero por la cantidad de personas que pululaban por el lugar, podía decir que él y las chicas no fueron los únicos que detectaron la oleada de energía mágica sobre la ciudad. No necesito que me digas las cosas que ya son descaradamente obvias. Fue lo primero que Shir escuchó, que abrió la puerta de la oficina del hombre. Necesito saber lo que está sucediendo y necesito saberlo ahora. Turio Mabelis estaba de pie detrás de su mesa con el mismo traje que usó durante su reunión, menos el sombrero que se colocó sobre la mesa justo enfrente de él.
Shir tardó un momento en registrar que el hombre no hablaba en inglés o japonés, sino en italiano. Probablemente fue su capacidad para aprender idiomas a un ritmo mayor que finalmente se activó, ya que lo escuchaba el tiempo suficiente durante su estadía para desarrollar una comprensión algo aceptable. Señor, estamos haciendo todo lo posible, pero la gama actual de posibles culpables, respondió una mujer alta y delgada con el pelo largo y rubio que vestía un traje gris con tacones altos y falda corta de negocios. Supera con creces la norma. Incluso solo desde el panteón griego habrá al menos 7 posibles candidatos presentes, y estamos luchando por obtener al menos algunas pistas. No es suficiente. Turio parecía sonrojado y su rostro estaba rojo por la frustración. Hay una tormenta de un calibre que esta ciudad no vio en los últimos 100 años venir directamente a nosotros, y todo lo que tenemos es trabajo de conjeturas. Creo que puedo ayudar con eso. Shir finalmente anunció su presencia, haciendo que la mujer girara mientras Turio simplemente giraba la cabeza hacia él. Quien quiera que sea, él o ella tiene una conexión con la leyenda de Medusa. Son, la mujer tartamudeó con los ojos muy abiertos, su rostro ligeramente pálido. Emilia-sama. Turio asintió, una leve mirada de alivio apareció en su rostro. Me alegra que haya decidido visitarnos tan pronto después de que se hizo la amenaza inicial. No teníamos forma de contactarlo y eso fue preocupante. No sabíamos si todavía estabas en Heraclión o cerca para notar los disturbios que ocurrían por aquí. Sus ojos se endurecieron. Medusa, ¿dices? Eso lo hace más fácil, ya sea que el propio Zeus decidiera hacer una visita o Poseidón. No estamos seguros de cuán precisa será tal lectura, ya que les dije que muchos dioses cambian con el tiempo y la conexión puede ser más reciente o antigua. ¿Hay alguna información que pueda darme sobre la ubicación? Shir preguntó mientras caminaba hacia el escritorio. Cualquier cosa será útil en este momento. Estamos tan en la oscuridad al respecto. El hombre negó con la cabeza. Lo siento, pero no está en nuestras capacidades actuales localizar realmente la fuente debido a la magnitud del fenómeno en cuestión. ¿Es esto normal? Sacar a la luz un desastre natural como ese a su llegada no puede ser ignorado como nada con la cantidad de testigos en toda la ciudad. Se aseguró de mantener sus sentidos abiertos para cualquier nuevo pico de la energía mágica, pero hasta ahora era solo la tormenta en sí. ¿Habrá consecuencias por tal acto? Nada demasiado severo si el dios en cuestión no simplemente arrasa. Turio se frotó el puente de la nariz. La mayor parte de la demostración de una autoridad como esa será descartada como algo natural para las personas que desconocen la magia y no la tienen en ellos. Shir asintió y luego notó que la mujer presente todavía lo estaba mirando con su cuerpo temblando ligeramente. Cuando su mirada cayó sobre ella, se estremeció ligeramente y bajó los ojos. Decidió ignorarlo por ahora y miró hacia atrás al anciano calvo que aparentemente estaba en medio de una crisis en toda la ciudad que su organización tenía que mantener en secreto. Mi compañero actualmente está fortificando nuestro lugar de residencia. Decidió mantenerlo formal hasta ahora, y lo suficientemente vago como para no indicar a nadie dónde estaban ubicados. No estamos seguros de cómo reaccionar adecuadamente a tal ocurrencia, por lo que no estamos tomando ningún riesgo. Ella se está asegurando de que no haya posibilidad de que nadie se dé cuenta o entre sin que lo sepamos. No estoy seguro de cuán exitoso será su intento contra un dios hereje. Turio admitió. No para insultar sus capacidades, pero tienden a encogerse de hombros ante casi cualquier cosa que se lance contra ellos que no sea una autoridad de una campione. Ella se las arreglará. Shir respondió, Rider estaba con ellos y ella era más que capaz de defender su hogar temporal actual. ¿Qué pasa con los civiles? Utilizamos nuestros propios canales para emitir una advertencia de frente de tormenta, y también preparamos una evacuación. Había una mirada ligeramente dolorida en el rostro del anciano. En realidad no podemos ejecutarlo debido a no saber de dónde vendrá el peligro, con lo mal que pueden ponerse las cosas al final. Si se trata de alguien como Zeus, no nos estamos arriesgando. De repente hubo una conmoción en la entrada de la oficina y Shir se volvió para mirar, solo para ver a un joven con un traje de rastreador azul y amarillo con cabello corto negro que casi caía sobre sus propios pies mientras entraba corriendo. Jefe.
Estaba jadeando y el agua corría por su rostro, probablemente por la lluvia. Tenemos una confirmación, una bestia divina fue vista cerca de los muelles. Es un, oh, mierda. La última parte salió cuando el hombre finalmente notó la presencia de Shir y palideció ligeramente, como si acabara de encontrarse con un oso pardo en un alboroto hambriento. Hizo una extraña chirridac y ruido asfixiante como si las palabras lo dejaran, sus ojos muy abiertos estaban fijos en la forma de la pelirroja, que comenzaba a sentir el patrón aquí. Lucio, Emilia-sama está aquí debido a todo el lío que está sucediendo afuera. Turio suspiró. Por favor, danos la información de vez en cuando y luego puedes ir todo catatónico al respecto. Ah, sí. El sin nombre Lucio logró recuperar un poco su capacidad de producir palabras y miró a su jefe. Nuestros hombres allí llamaron, por la descripción que proporcionaron, estamos casi seguros de que es un hipocampo. Poseidones entonces. Turio lo saludó con la mano y el hombre asintió con madera y salió corriendo, como si los sabuesos del infierno le pisaran los talones. Lo siento por eso, Emilia-sama, son sangre fresca y en su mayoría, fueron informados sobre Campione de una manera más general sin ninguna información personal. Todavía estamos cortos de personal aquí y son los mejores que tenemos a mano en este momento. No hay problema. Shir lo saludó, no era importante en este momento. Dijo a los muelles. Partiré allí en breve, asegurándome de que el daño sea mínimo y no haya víctimas es la prioridad aquí. Estoy de acuerdo. El hombre asintió. Shir no perdió el tiempo y activó el espíritu del guardián del camino. Puede haber sido un movimiento peligroso usarlo justo en la sede de la asociación de magos de esa manera, pero había demasiado en juego aquí en este momento como para preocuparse por eso. Se produjo la sensación habitual de reubicación, sin moverse y estaba en el pasillo del complejo donde se alojaban, no se detuvo mientras corría hacia la puerta de su habitación y llamaba varias veces. Los campos acotados estaban en su lugar, y aunque estaba seguro de que podía atravesarlos, sería contraproducente hacerlo justo después de que se colocaran allí. Ni un momento después, Ryder abrió la puerta, quien se relajó un poco al verlo parado allí. Es un dios hereje, Poseidón. Shir le informó. Liberó una bestia divina, hipocampo, en los muelles y los hombres de Turio-san están actualmente allí para evacuar a los civiles. Asegúrate de que otros no se vean perjudicados. Ella asintió y él se teletransportó de nuevo, esta vez apuntó al lugar ya familiar que usó justo después de su llegada a Heraklion, ya que era el más cercano que conocía cerca de su destino. Sabía que ir aquí solo sería estúpido, ya que Ryder era más fuerte que él y posiblemente sería una mejor combinación contra el monstruo en cuestión, pero la seguridad de Sakura, Rin y ella fue lo primero y ella se uniría a él tan pronto como se asegurara de que estuvieran asegurados. La noche no era muy oscura y su visión mejorada ayudó, pero el aguacero de la tormenta y las nubes oscuras que cubrían el cielo dificultaron distinguir las formas del puerto que tenía delante. Un trueno rugió en el cielo y momentáneamente iluminó el cielo sobre él con la descarga de un rayo. No estaba seguro de lo que vio, pero era posible que la criatura estuviera detrás de uno de los enormes cruceros que estaban atracados allí. Con una vaga sensación de distancia delante de él, Shir determinó su nuevo lugar de llegada y activó el noble fantasma nuevamente. Esta vez apareció justo enfrente del edificio que estaba directamente frente a las áreas de atraque. Esto estaba bien, esto estaba lo suficientemente cerca como para que él llegara allí por su cuenta. Traseón. Sus circuitos mágicos rugieron a la vida, su cuerpo se llenó de energía mágica y refuerzo aumentó las capacidades de su cuerpo incluso más allá de su nivel ya sobrehumano. Shir se agachó y luego saltó, la fuerza de su despegue rompió el pavimento y lo lanzó todo el camino hacia arriba sobre el borde del techo y sobre él. Sin siquiera detenerse hacia el otro extremo, el aterrizaje en su estado actual no fue suficiente para siquiera frenarlo. Para cualquier persona normal no era más que un borrón, sus movimientos superaban todo lo que podía hacer antes y cualquier cosa que pudiera haber esperado lograr en su vida. Pero su carga se truncó cuando un chillido estridente atravesó la oscuridad, otro golpe de trueno y un relámpago siguieron y vio lo que estaba sucediendo en los muelles.
Su visión mejoró lo suficiente como para ver en la oscuridad, pero no fue perfecta. El momento de luz clara desde arriba fue suficiente para que viera una forma titánica de la bestia que se arrastraba sobre el cemento del pier. Sheer nunca pensó en cómo se vería la criatura. La imagen que tenía en su mente era la de una bestia, que era una amalgama de un caballo y un pez que tenía más del primero en la parte delantera y del segundo en la parte posterior, pero la realidad no le hizo justicia a su imaginación. El hipocampo no era algo que se consideraría un monstruo devastador. Las historias que conocía de pasada nunca lo retrataban como tal y, por lo tanto, no estaba preparado para lo que se encontró presenciando. Era enorme, de unos 4 metros de altura, y eso fue sin que levantara la cabeza del suelo mientras arrastraba su cuerpo sobre el hormigón del pier. Escamas brillantes que cubrían su cola de pez, que reflejaba la luz con cada color del arco iris, piel áspera que cubría la parte superior, que era de color aguamarina y casi brillaba en la oscuridad con un brillo antinatural del mar. Sus brillantes ojos azules sobre la cabeza casi de caballo daban un pequeño rastro brumoso cada vez que se movía, y la forma mucho más elegante de su taza revelaba 2 filas de dientes afilados en forma de aguja. Tenía una aleta en lugar de una melena y sus patas delanteras también las tenían saliendo por sus lados traseros. Su aleta caudal era como la de un delfín, pero con los bordes de la membrana, que tenían extensiones delgadas bastante largas a cada lado. ¡Qué el infierno! Fue el primer pensamiento que pasó por la cabeza de Sheer mientras contemplaba a la bestia divina. Había algo en ella que hablaba de su origen como una criatura magnífica, pero completamente aterradora que habitaba en el mar. No podía expresarlo, pero no había necesidad ni tiempo para ellos ahora cuando Hipocampo levantó la cabeza y soltó otro gemido que sacudió el edificio bajo sus pies. Esto fue suficiente para sacarlo de su estupor. Hubo momentos en que Emilia Sheer habría dudado en sumergirse abiertamente en una batalla como esta, pero ya no era el mismo Emilia Sheer y en este momento sabía lo suficiente como para ver que los que tenía cerca de su corazón estaban amenazados por el monstruo frente a él. Si avanzaba hacia la ciudad no se hacía ilusiones de que Sakura, Iya, Rin y Rider intentarían ayudarlo y eso los pondría en peligro. Incluso pensar en ello era inaceptable en este momento, y eso hizo que cualquier vacilación se desvaneciera. Antes de ahora probablemente habría Beckham incapaz de hacerlo tan rápido o tan hábilmente, pero Burning Black Grimoire y el dominio aún sin refinar de Tracy, que heredó de Archer, le permitieron materializar instantáneamente un largo arco negro en su mano derecha extendida. Lo que estaba frente a él era un monstruo, y dentro de un Limited Blade Works había innumerables cuchillas que fueron forjadas y afiladas solo para matar bestias como esta. Cualquier cosa grande estaba fuera de discusión, estaba demasiado cerca del área poblada y limitaba severamente sus opciones, pero no lo suficiente como para obstaculizarlo en este momento. La espada que apareció en su mano era magnífica pero simple, una espada ancha con un mango negro y una guardia dorada y un pomo con incrustaciones de perlas, que instantáneamente puso en su arco y tiró hacia atrás con la cuerda. La hoja se estiró y torció a medida que su forma se ajustaba específicamente para adaptarse al nuevo propósito que Sheer tenía para ella. La energía mágica surgió alrededor de su longitud mientras apuntaba. Durandal, perfora tu objetivo. Con las palabras pronunciadas, la flecha improvisada fue liberada y la forma alterada de Durandal. DBRS Sword voló hacia la bestia. Se invocó uno de los milagros contenidos en el noble fantasma, y había muy poco en el mundo que Sheer supiera que ahora pudiera detener la hoja irrompible. Tal vez fue la oleada de energía mágica, o el instinto natural de Hipocampo se activó y le advirtió del peligro, pero en el último momento la bestia divina azotó su cabeza y miró directamente a Sheer con su mirada ardiente. No estaba seguro de si la criatura era lo suficientemente sensible como para reconocer el peligro en el que se encontraba, pero había algo que le decía que no saldría sin rasguños del ataque, y su gran marco de repente se adelantó con sorprendente velocidad y nivel de agilidad. Su intento de esquivar el último momento hizo que el disparo fallara, pero solo un poco cuando la flecha se desgarró directamente en su hombro y pasó sin mucho problema o pérdida de impulso. La sangre voló desde el agujero del tamaño de un puño que estaba hecho en su carne, y la creación de Poseidón gimió en agonía mientras se destrozaba, pero aún seguía avanzando hacia el edificio en el que Sheer estaba parado.
Para cualquier otra criatura de este tamaño habría sido una lesión grave, pero para una bestia divina esto obviamente no era más que un rasguño, ya que su llamada de dolor se convirtió en una de rabia. Por el rabillo del ojo, Sheer notó que varias personas saltaban sobre los techos de los edificios cercanos, obviamente dispersándose por la confrontación entre él y el hipocampo. Solo podía suponer que estos eran los hombres de Turio que estaban manejando la situación hasta su abrupta llegada, y ahora fueron redirigidos hacia asuntos más apremiantes a medida que el problema actual parecía ser atendido. Sheer podría haber apreciado la ayuda, pero por la información que tenía, ni siquiera habrían podido contener a la bestia divina durante más de varios minutos antes de que hubiera roto sus filas debido a su puro poder. Otra espada fue trazada y entallada en el arco, esta era diferente y mucho menos poderosa y sin la misma leyenda detrás. Una simple espada corta que provenía de la antigua Rusia, que tenía un rasgo muy útil que la hacía mucho más pesada de lo que realmente era para cualquiera que no fuera el usuario. El arma se movió y se alegró ya que de una espada se convirtió en una flecha. Como la bestia divina se acercó, Sheer tomó el disparo, el arma remodelada se disparó hacia adelante con un delgado rastro de energía mágica que quedó atrás. Era solo un rambo, el noble fantasma, pero fue suficiente para obligar al hipocampo a reducir la velocidad y girar hacia un lado. Cuando la flecha impactó su pecho, el arma pesada logró perforar su piel e hizo que todo se derrumbara con la llamada de la bestia, convirtiéndose en un gorgoteo de dolor, debido a que su caja torácica fue destruida. Disipando tanto las flechas como el arco, Sheer tracó otro. Esta vez no era un hombre noble fantasma, y ni siquiera un arma conveniente, sino más bien una losa de roca con un borde. Su verdadero valor no estaba en su poder, sino en la habilidad que yacía dentro de su historia, y la que Sheer ahora podía usar como propia. Esto no va a ninguna parte. No podía usar nada más poderoso, pero no debería ser nada ni remotamente tan destructivo, sino mucho más directo que la mayoría de sus capacidades de alcance. Sin siquiera detenerse por un momento, Sheer se agachó y saltó hacia el enemigo que se aproximaba. Su fuerza recién adquirida era más que suficiente para levantar y llevar la espada de hacha de piedra del berserker. En las circunstancias normales, habría dudado en usar tal movimiento. El estrés al que habría sometido su cuerpo puede haber sido demasiado para manejar con la posibilidad de que su enemigo sobreviviera al ataque. Pero esto fue antes, ahora sabía con una certeza cristalina que podría hacer esto y seguir adelante. La tensión no será suficiente para detenerlo ahora. Trigger off. El conocimiento ya estaba fluyendo en su mente, la habilidad imposible que estaba a la par con un noble fantasma, de modo que incluso se contaba como uno listo para ser desatado. Era como si el tiempo se ralentizara, podía ver a la bestia divina acercándose a él con sus dos heridas paralizantes que apenas lo obstaculizaban en absoluto, y sabía que el próximo golpe lo mataría o lo detendría por el tiempo suficiente para que sacara algo que lo hiciera. Sheer podía sentir el poder bruto que salía del monstruo, pero era algo menos de lo que honestamente esperaba y de lo que se estaba utilizando para producir la tormenta. Si su suposición era correcta, entonces esto era simplemente un soldado de infantería, nada más y nada menos. Parte superior derecha de la pierna delantera, clavícula, tráquea, sien, diafragma, costilla, parte inferior del pecho, lado inferior derecho. Nine Lives Blade Works. 8 golpes realizados con algo que solo podría llamarse Godspeed. Todavía había algo de tensión en el cuerpo de Sheer, ya que podía sentir la presión de la técnica en su persona, pero aún así no era suficiente para ralentizarlo o obstaculizar sus movimientos. No iba a una batalla prolongada, no necesitaba arrastrarla para ganar algo. Aquí el único objetivo era despachar a su objetivo lo más rápido posible con la menor cantidad de bajas posibles. Con el agujero en el pie hecho por su primer disparo y el daño hecho por los cascos del hipocampo cuando fue golpeado con su segundo, todo menos cosas menores con la batalla de tal calibre. La parte delantera de la bestia era simplemente hecha trizas, literalmente no quedaba casi nada para ser visto, mientras los restos salpicaban todo el concreto alrededor. El poder del ataque hizo que la cola, en su mayoría intacta, derrapara hacia atrás, donde se detuvo después de una docena de metros y solo se retorció un par de veces antes de quedarse quieta.
Sublime Lives Bladeworks no dejó nada detrás de la cabeza y el torso de la bestia divina, solo gore que ensució el área circundante y ya estaba desapareciendo con el monstruo muerto. Esto dejó un problema menos del que preocuparse para Sheer. Limpiar todo este desastre habría sido una pesadilla si la sangre se hubiera mezclado con el agua o si algunos de los animales se hubieran comido algo de la suciedad. Literalmente no había forma de saber qué efectos secundarios podría haber causado algo así a largo plazo. La imagen de los pájaros de Hitchcock brilló en la mente de Sheer, pero la dejó de lado mientras miraba a su alrededor. Mientras que la energía mágica en el área inmediata disminuyó un poco en intensidad, todavía había un velo bastante potente de ella presente alrededor del área. No podía decir hasta dónde estaba llegando, pero podía apostar que la tormenta servía como una buena vara de medir aquí, ya que era el producto de la energía mágica que saturaba el eraquío. Disipando el arma en su mano, se dio la vuelta y se preparó para saltar de nuevo al edificio cuando algo que congeló la sangre en sus venas. Varias llamadas más salieron repentinamente de la oscuridad, idénticas a la primera y no tan lejos como puede parecer debido al sonido de la lluvia que los amortigua un poco. Sheer maldijo interiormente, esto no podría ser tan fácil, de ninguna manera un dios monstruoso solo tendría un sirviente bajo su mando para enviar a atacar a toda una ciudad monstruosa. No sabía si este hipocampo en particular era tan fácil de despachar debido a que era simplemente un explorador o porque generalmente eran tan débiles, pero algo le dijo que este no era el caso aquí. Si su memoria servía a su derecho, entonces estas cosas no estaban realmente destinadas al combate, tiraban del carruaje de Poseidón y simbolizaban su conexión con los caballos, eso era más o menos todo. Por supuesto, no podría haber una respuesta tan fácil a eso también. Cualquier sexto sentido que obtuviera del brazo de Archer, llámese instinto paranoia, era revelador de que no podía ser tan fácil. Lo que venga después no será bonito. Hizo una mueca mientras se daba la vuelta y se preparaba para crear las armas necesarias para hacer frente a los enemigos entrantes. Sheer tomó a este por sorpresa, logró herirlo casi instantáneamente y luego usar un ataque abrumador que simplemente no dejó ninguna forma de escapar para el monstruo herido y de carga. Cuando habrá más de uno, ¿cuándo podrán verlo venir? ¿Cuándo lo estarán pululando? Honestamente, no podía decir si podrá lograr esto, solo de todos modos. Algo se agitó en él ante el pensamiento, recordándole que en realidad no estaba solo si solo deseaba no estarlo. No estaba seguro de si los spirits ayudarían a alguno, pero al mismo tiempo no tenía nada que perder simplemente por intentarlo, ya que actuar como una distracción le ganaría un par de minutos. Se acercó al espíritu del guardián del camino y metafóricamente tiró, esta vez no lo hizo. Se limitó con solo varios, ya que no había forma de que hicieran nada en una cantidad tan pequeña. Un centenar de figuras ligeramente transparentes se levantaron del suelo, saliendo gradualmente desde abajo y haciendo un pelotón perfecto de 10 líneas por 10 filas detrás de él. No necesitaba decir nada, ya que ya sabían lo que se necesitaba. Sacando su arma, los guerreros de la época pasada lanzaron un gemido fantasmal para anunciar su llamado a la batalla y cargar hacia el océano para encontrarse con su enemigo. Por un momento, Sheer se preocupó de que simplemente cayeran a través del agua, pero no fue un problema, ya que los vio simplemente deslizarse sobre las olas sin el cuidado. Ya podía ver a las bestias divinas entrantes, los destellos de relámpagos junto con su vista mejorada y reforzada, le permitían presenciar sus formas rompiendo el agua y surgiendo hacia los muelles a altas velocidades. Obviamente había algo diferente aquí, estos nuevos eran mucho más agresivos en su enfoque que el primero inicialmente y todos se estaban centrando en el pier en el que estaba parado. De repente, cuando uno de los hipocampos saltó del agua, una pequeña raya verde lo golpeó directamente en el ojo, haciendo que el monstruo gigantesco retrocediera y gimiera de dolor. Los espíritus que Sheer ha convocado tampoco se limitaron al combate cuerpo a cuerpo, notó como algunos de ellos llevaban arcos y carcajes llenos de flechas en la espalda. Este pequeño hecho se registró en su mente, pero no se midió adecuadamente hasta que los vio tomar disparos magistralmente precisos a las bestias divinas entrantes, incluso limitadas por las capacidades humanas máximas, que estos espíritus estaban mostrando su nivel literalmente loco de competencia en sus respetuosos campos de combate.
Sheer sabía que tenía la intención de sacar lo mejor de lo mejor, pero ciertamente no esperaba algo como esto. Los guerreros no estaban apuntando a las escamas o la piel, simplemente carecían de los medios para penetrar en la piel de la bestia divina, pero las partes vulnerables como los ojos, las bocas y las membranas eran mucho más débiles y se dañaban fácilmente por sus ataques. Solo pasaron unos 5 segundos antes de que la primera fila de los espíritus se encontrara con el hipocampo cerrado, ni siquiera intentaron atacarlo directamente y en su lugar apuntaron a los mismos puntos vulnerables que sus contrapartes de ira. Fue casi impresionante ver cómo se deslizaban sobre los cuerpos de los monstruos y se adentraban en cualquier punto debilitado que pudieran alcanzar y luego evitaban perfectamente las salvajes palizas de su objetivo. Aparentemente, incluso durante este ataque, fueron dirigidos principalmente por la Orden, pero no controlados directamente por su dueño, por lo que los espíritus que los atacaron y en realidad lograron extraer sangre fue una motivación más que suficiente para que el rebaño de Hipocampo detuviera el intento de tomar represalias. Solo había una docena de ellos, pero después de presenciar su destreza contra los magos, y el hecho de que ni siquiera lograron arañar a la primera bestia divina, podía creer que esta cantidad podría abrumar y literalmente destruir la ciudad si la alcanzaran. No dejaba que sucediera. De repente, otro olor invadió sus sentidos, este familiar y no menos potente y en una cantidad mucho menor. Con un suspiro miró por encima de su hombro y vio a Ryder aterrizando en el pier justo detrás de él, Rin agarrándose a su espalda, Sakura sostenida en sus brazos por el orzuelo nupcial. Ella de alguna manera se agarraron bajo su brazo con su parte superior acostada sobre el pecho de Sakura. Pensé que dije que lo manejaría solo y también los mantendría a salvo. Sheer sabía que era un intento vano, pero al menos podía intentarlo. Estas cosas lograron abrirse paso a la fuerza bruta a través de los reyes magos locales sin mucho problema, solo Ryder podría hacer algo aquí. Como si. Resopló Rin mientras se deslizaba en el suelo desde la espalda de Servant. Ya dije que no te vamos a dejar, puedes dejar de intentar protestar y concentrarte más en descubrir cómo derribar a quien esté haciendo esta mierda con el clima. También estaba empapada, su abrigo gris colgaba principalmente de su cuerpo, junto con su cabello, cargado por toda el agua. Sheer no se atrevió a mencionar cómo la hizo resoplar y un intento de parecer amenazante se veía más cómico que cualquier otra cosa con la impresión de un gato mojado, escupiendo enojado por ser arrojado a una bañera. Sakura también estaba allí, pero de alguna manera ganó un impermeable con una capucha que le permitía estar algo protegida del aguacero, pero también resaltaba su expresión de preocupación que tenía en su rostro mientras su ojo se lanzaba entre él y el ejército oscuro de espíritus que se enfrentaban a las bestias divinas. Y en realidad tenía un paraguas de goma rosa infantil que desplegó para protegerse de la lluvia. Sheer ni siquiera quería pensar de dónde lo consiguió. ¿Cuál es la situación? Ryder cortó, ella estaba mirando en la dirección de la batalla en curso con el ceño fruncido. Mis sentidos están un poco confusos por las condiciones ambientales actuales junto con la fuerte dosis de energía mágica que satura toda la ciudad. 12 criaturas fantasmales, o bestias divinas en términos locales. Sheer dijo mientras se volvía hacia el océano. El primer hipocampo fue fácil de despachar, pero creo que fue solo un explorador que fue enviado por delante para sentir las defensas y encontrar los puntos débiles o la oposición adecuada. Tan pronto como lo maté, salieron estos 12, no estaban perdiendo tiempo y cargaron directamente contra mí tan pronto como emergieron. ¿Qué tan fuertes son? Y entrecerró los ojos mientras trataba de distinguir los lados de batalla. ¿Qué tan difícil fue derribar uno? No estoy seguro, no di ningún puñetazo allí y bajó bastante rápido. Se encogió de hombros. ¿Cuántas de esas cosas se supone que tiene Poseidón? Puedo ver que sí tienen una buena resistencia mágica y podrían simplemente encogerse de hombros ante el Magecraft del calibre del que son capaces los magos locales, entonces solo estos podrían destruir el lugar sin que mucha oposición pueda siquiera frenarlos. No estoy seguro. Ryder hizo una mueca. Nunca fue una cantidad específica y podía crear más como hubiera complacido. Maldición. Rin estaba usando su palma derecha para proteger sus ojos de la lluvia, mientras ella también trataba de mirar la pelea entre los espíritus y el rebaño de Hipocampo.
lo que sea que tus espíritus les estén haciendo seguro que los enoja. Para apoyar su declaración, otro gemido y de ira impotente y dolor arrasó la noche. Vio que uno de los monstruos recibió una espada clavada directamente en sus ojos derechos, haciendo que la sangre volara y dolorara el agua a su alrededor. Rojo. Con la falta de potencia de fuego tan mala como la de ellos y la falta de cualquier medio real para terminar la lucha en sus propios espíritus, estaban haciendo un excelente trabajo al hacer todo lo posible para hacer tanto daño como pudieran a las bestias divinas. Shir honestamente no esperaba tal resultado, pensó que eran capaces de distraerlos en el mejor de los casos, pero este fue un giro completamente inesperado de los acontecimientos allí mismo. Estoy más preocupado por el hecho de que el dios hereje mismo aún no apareció. Si este es su intento de desangrarnos antes de entrar en la batalla él mismo, entonces es pobre. Shir podía sentir que sus reservas apenas se tocaban, Spirit of the Pathkeeper apenas costaba nada y su visión recién adquirida sobre Magecraft en general le permitió reducir considerablemente el drenaje de su tracing para que estuviera en plena forma. Cualquier energía mágica que perdió durante su breve encuentro y al convocar a ese hombre espíritus ya estaba regresando y pronto será bueno como nuevo. Apenas gasté ninguna energía mágica tratando con el primero, y esos son mantenidos a raya por los espíritus que convoqué. Puedo matarlos en cualquier momento en este momento, pero no estoy seguro de si la situación con el primero se repetirá y por cada caído surgirán 12 más. No lo creo. ¿No hubo un pico de energía mágica cuando cayó el primero?, preguntó Rin. No hay indicación de que algo se esté haciendo o activado. Ninguno. Frunció el ceño. Simplemente murió y luego desapareció en motas de energía mágica. Honestamente, no podía decirlo, pero desapareció al final y no dejó ningún rastro de su existencia más que una ligera saturación de energía mágica donde encontró su fin. Tal vez tiene alguna capacidad de multiplicarse después de la muerte. Sonaba más curiosa que preocupada. Y bajó fácilmente. Como dije, no vi ningún puñetazo allí, así que no había forma de medir su fuerza. Shir pudo ver como una de las bestias divinas finalmente logró morder al espíritu que trató de dar un golpe con su lanza en su fosa nasal. El aparejado convocado retrocedió con la mitad de la parte superior de su cuerpo faltante, pero el dañado rápidamente fue reparado y se reincorporó a la batalla en menos de 3 segundos. Los espíritus parecen ser capaces de herirlos, pero no estoy seguro de cuánto tiempo durará y hasta qué punto podrán empujar sus propias capacidades contra las bestias divinas. Aparentemente, el universo lo escuchó y decidió demostrar cuánto no le gustaba ser tentado. Basta de esta tontería. Retumbó una voz que parecía venir del océano mismo. Fui lo suficientemente misericordioso como para enviar solo mis corceles para limpiar esta tierra de la plaga que parecía echar raíces en ella, pero aparentemente no sería suficiente. De repente, como si un geyser entrara en erupción bajo la superficie del agua, una enorme columna se disparó y comenzó a torcerse en un patrón en espiral. La energía mágica en el aire se hizo más pesada, la extraña sensación de humedad pinchó la piel de Shir mientras miraba mientras la vista de un titánico tornado de agua llegaba al cielo. Tan repentinamente como llegó, toda la construcción se disipó repentinamente, ninguna explosión o cualquier otra descarga violenta logró la desaparición de todo el asunto, pero lo que Revealed lo convirtió en una preocupación menor. Justo en la superficie del mar había un hombre alto que irradiaba un resplandor que atravesaba fácilmente la oscuridad de la noche y las nubes de tormenta que cubrían el cielo. La energía azul claro se retorcía y surgía a su alrededor y envolvía su forma muscular mientras miraba directamente al grupo. Shir podía sentir el cabello en la parte posterior de su cuello de pie, la pura presencia que la figura estaba liberando no era una broma y podía decir que había más de dónde venía. El hombre en sí era alto, de unos 2 metros de altura con barba corta de color marrón claro y bigotes y cabello recogido en largas rastas que caían en cascada por su espalda. Cada uno tenía un adorno plateado tejido en su extremo, mientras que su frente estaba decorada con una corona plateada que estaba hecha del mismo metal plateado que brillaba en la oscuridad.
También tenía aparatos ortopédicos que tenían extensiones delgadas que se retorcían alrededor de sus brazos y terminaban pasando por encima de sus hombros por detrás, pero aparentemente de alguna manera no obstaculizaban sus movimientos en lo más mínimo, incluso si parecían bastante sólidos. La tela blanca estaba envuelta alrededor de su cintura para preservar su modestia, que era la única prenda de ropa real en él y punto. Todo su cuerpo también estaba cubierto de tatuajes plateados, que brillaban con energía azul claro y parecían ondularse como el agua. ¿Qué? Fue lo único que Rin logró probar cuando vio a la recién llegada. Fui lo suficientemente paciente como para esperar a que la abominación viniera y me desafiara, pero aparentemente la cobardía es uno de los rasgos que posee en abundancia. Retumbó el hombre con un ceño fruncido enojado. Pude sentir tu presencia repugnante desde mi dominio, pero incluso entre los muchos engendros de esa bruja, realmente tienes el más retorcido que he sentido. El dios hereje, como no había forma de que pudiera ser nadie más, comenzó a caminar hacia la costa con el agua, volviéndose tranquila ante él y luego nuevamente turbulenta después de su muerte. Cualquier nuevo crimen contra mis parientes que ella decidiera cometer no será tolerado. ¿Es esto? Shir preguntó sin darse la vuelta. No, no se parece a él y la firma está muy lejos, pero hay algunas similitudes allí. Respondió Ryder. Independientemente de lo que le haya dado a luz, este Poseidón es diferente en muchos aspectos del real, incluido ser mucho más débil, pero la idea general es la misma. Es posible que puedas ordenar las almas de los difuntos, pero incluso eso no te salvará de la ira del mar. Hubo una onda de choque literal de la última palabra dicha por el Poseidón, y de repente el océano bajo sus pies se abultó. El talón literal del agua se elevó por encima de las olas furiosas y avanzó con el dios hereje montándolo en una posición ligeramente agachada. No sé cómo te convertiste en lo que eres ahora, o cómo Wenji y su esposo lograron profanar a mis parientes aún más de lo que ya lo hicieron, pero este final ahora. Nada puede oponerse a mí, ya que reclamaré tu cabeza, prepárate. Protégelos. Shir gritó mientras Kanchi y Bakuya se materializaban en sus manos. No dejes pasar a ninguna bestia divina. Se agachó y saltó hacia adelante, con todas las fuerzas que pudo. Poseidón, que estaba a solo una docena de metros del pier, hizo lo mismo. Shir no sé ahora si esto era la rabia o la arrogancia de Dios hablando, pero aparentemente decidió enfrentar su cargo de frente y eso era todo lo que necesitaba saber en este momento. Simplemente hacer llover espadas sobre un enemigo como este no funcionará, no sabía qué podía hacer exactamente, por lo que fueron solo sus agallas y la excusa endeble de experiencia recién adquirida lo que lo guió en este momento. El mundo a su alrededor se ralentizó nuevamente, y pudo ver los brillantes ojos verdes del dios hereje que estaban llenos de la cantidad de odio y repulsión que casi lo hizo temblar. Los falquiones blancos y negros se encontraron con el material plateado de los bracers de Poseidón, la onda de choque hizo que todas las gotas de lluvia volaran y por un momento limpiaran el área en el aire a su alrededor. Solo duró un momento, pero el dios hereje poseía una fuerza física superior o mucha más fuerza cinética detrás de su carga, y esto hizo que Shir volara de regreso de su breve contacto. Se volteó en el aire y aterrizó sobre el concreto sólido, con las manos temblando por el breve encuentro con la fuerza muy superior, pero logró controlarlas. Aparentemente, logró drenar la mayor parte de la carga del salto del Poseidón, cuando el dios hereje aterrizó no muy lejos de él y se puso de pie con las manos aún apretadas en puños. Entonces, la abominación posee alguna ventaja. El dios se burló. Tu mancha puede ser demasiado profunda para ser limpiada, pero no es solo ladrillo lo que tienes detrás de ese poder robado tuyo. Qué afortunado para mí, parece que su desaparición puede proporcionarme suficiente entretenimiento para hacer que todo este asunto sea mucho menos desagradable de lo que inicialmente esperaba. No tengo ninguna pelea contigo, dios de los mares. Shir gritó, su postura tensa. Tu enojo está fuera de lugar en mi cuenta. El engaño no es tu traje más fuerte, parece. Resopló el hombre mientras extendía su mano derecha hacia un lado y en una maraña de agua retorcida, un tridente se materializó en su agarre. Viniste aquí, profanaste esta tierra, empapaste parte de mi dominio en tu repugnante adoración, te atreviste a ignorar mi presencia y ahora intentas mentir para salir de tu merecido juicio.
Verdaderamente, tu cáscara sin valor ni siquiera era un buen trofeo para decorar mi trono. Qué victoria tan lamentable y decepcionante será, porque alguien como yo no puede perder ante una abominación mestiza como tú. Shir apretó los dientes, había algo raro en el discurso de Poseidón y lo hizo sentir extrañamente incómodo por ello. La pura convicción que el dios hereje tenía en sus palabras hablaba del hecho de que será imposible alcanzar ningún tipo de entendimiento aquí. Una imagen ligeramente hecha jirones y sombría Gilgamesh flotó desde el rincón oscuro de su mente, pero la desestimó. Incluso el poderoso tipo de los héroes no hablaba así. Poseidón era tan arrogante, pero la pura seguridad y el narcisismo que goteaban de cada palabra hacían que incluso el siervo más fuerte saliera bastante razonable. Era incorrecto, casi antinatural para Shir escuchar a alguien así incluso existiendo, pero al mismo tiempo, no podía simplemente negar el hecho de que era cierto ya que la prueba estaba parada a no 10 metros de él. Además, tan pronto como apareció el tridente Unlimited Blade Works, intentó grabarlo en sí mismo, pero me quedó corto ya que la cosa no era en realidad un arma, sino una parte de Poseidón forzada a una forma de arma. Estaba algo separado del todo, todavía conectado, e incluso algo vivo, sin ninguna sensibilidad que no tiene lugar en su mármol de la realidad. Pero no importaba tanto, ya que la información al respecto era más que suficiente para mostrarle a Shir de que era exactamente capaz en manos de su portador. No poseía tantas habilidades, pero su pura potencia era más que compensar la falta de números. Shir ni siquiera estaba seguro de si podía rascar la maldita cosa, no era técnicamente indestructible, pero lo suficientemente cerca como para que necesitara un Excalibur para hacer la acción. ¿Qué se necesitará para que te convenza de que no soy una amenaza? Al menos podría intentarlo por última vez. ¿Qué requerirá? Poseidón lo miró y su rostro se torció en un gruñido de total disgusto. Tu muerte, cobarde abominación. Llamó y tomó una postura. Tómalo al menos con cierta dignidad, ya que alguien como yo te está adornando con mi presencia para mostrar tu lugar en este mundo. Y luego no hubo más tiempo para las palabras, cuando el dios griego del mar de repente se disparó hacia adelante con un grito de batalla sin palabras. Igual, 0, 0, igual. /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.